Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Sean bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio del encuentro anterior. Se trataba de una población de 600 habitantes. Esa población fue clasificada según el fenotipo del sistema RH. Un grupo de ellos, 450, tienen el grupo sanguíneo RH positivo. Constituye un ejemplo de cómo se puede utilizar la fórmula de la ley de Hardy-Weinberg, P cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado, cuando se tratan de genes con relación de dominancia completa. Una población X del sur de La Habana de 600 habitantes está en equilibrio génico para el locus RH. 450 personas son RH positivo y el resto RH negativo. Calcule la frecuencia del gen que define el RH negativo. Calcule la frecuencia de heterocigóticos en dicha población. Bueno, primeramente es importante recordar que dentro de los marcadores genéticos habíamos estudiado en gran medida el sistema de grupo sanguíneo RH y que desde el punto de vista fenotípico existen dos, el RH positivo y el RH negativo. Para que una persona sea RH positivo, recordar que desde el punto de vista genotípico debe ser heterocigótico de mayúscula D minúscula o homocigótico dominante D mayúscula D mayúscula. En cambio, para que una persona sea RH negativo, tiene que ser homocigótico recesivo, o sea, D minúscula D minúscula. Que estos son genes que tienen una relación de dominancia completa. Y en estos, en la que existe una relación de dominancia completa, genotipo y fenotipo no coinciden, porque un individuo que tiene RH positivo puede genotípicamente tener dos posibilidades. Teniendo en cuenta estos conocimientos, entonces vamos a realizar el ejercicio y vamos a ver entonces cuáles son los datos que me solicitan y cuáles son los datos que me ofrecen. Dentro de los datos que se ofrecen está la población de 600 habitantes, el número de pacientes con RH positivo 450 y los datos que solicitan es la frecuencia del gen recesivo D minúscula y la frecuencia de individuos heterocigóticos. Bien, primeramente tenemos que calcular la frecuencia fenotípica de individuos con RH positivo. Ya sabemos ya que la frecuencia fenotípica es la relación de individuos que presentan el rasgo biológico, en este caso RH positivo 450, sobre el total de la población. Y esto nos da 0,75. O sea que el 75% de la población tiene un grupo sanguíneo RH positivo. Ahora, genotípicamente puede tener dos posibilidades, que sean heterocigóticos o que sean homocigóticos dominantes. Por lo tanto, yo no puedo calcular la frecuencia genotípica tanto del heterocigótico como del homocigótico dominante a partir de la frecuencia fenotípica. En este caso, el fenotipo y el genotipo no coinciden. De manera que si nosotros tenemos en cuenta el trinomio cuadrado perfecto, P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado, entonces P al cuadrado más 2PQ representan los individuos que fenotípicamente son RH positivo. Entonces vamos a despejar y quedaría la fórmula 0,75 más Q al cuadrado es igual a 1. Entonces vamos a despejar Q al cuadrado para obtener la frecuencia genotípica del homocigótico recesivo que coincide con los individuos que presentan o que expresan el RH negativo. 1 menos 0,75 es igual a 0,25. O sea que Q al cuadrado es 0,25. De manera que el 25% de los individuos presentan como genotipo el homocigótico recesivo, o sea, D minúscula, D minúscula. Si queremos calcular la frecuencia del alelo recesivo a partir de su frecuencia genotípica, entonces tenemos que aplicar la operación matemática de raíz cuadrada.
La raíz cuadrada de 0,25 es 0,5. O sea, fíjense cómo nosotros calculamos la frecuencia génica a partir de la frecuencia genotípica en el caso de individuos homocigóticos recesivos. Ya tenemos el primer resultado, la frecuencia del gen recesivo, que es 0,5. Si tenemos que Q es igual a 0,5 y la población se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg, entonces aplicamos la siguiente fórmula. P más Q es igual a 1. ¿Por qué razón? Porque son formas alternantes de un gen. Si Q es igual a 0,5, entonces despejamos en esta fórmula P más Q es igual a 1, P es igual a 1 menos 0,5. Y se obtiene entonces el valor de su alelo, o sea, de la forma alternante del gen. En este caso es P igual a 0,5. Si ya tenemos el valor de P y el valor de Q, entonces podemos calcular bien la frecuencia genotípica de individuos heterocigóticos. Y el término en la ecuación de Hardy-Weinberg que determina la frecuencia de heterocigóticos es 2PQ. O sea, 2 por 0,5 por 0,5 es igual a 0,50. De manera que el 50% de la población es heterocigótico. Y si nosotros elevamos al cuadrado, bien, el 0,5 nos da P al cuadrado, que representa la frecuencia del homocigótico dominante, o sea, 0,25. El 25% de la población es homocigótico dominante. Si sumamos el 50% con el 25%, nos da el 75%, que coincide con la frecuencia fenotípica que calculamos a partir de los 450 individuos que expresan el sistema RH positivo. De manera que la frecuencia del gen recesivo en la población es 0,5 y la frecuencia de heterocigóticos es 0,50. O sea, son las dos respuestas a los dos incisos de la situación problemática. Para comprobar, siempre tenemos que comprobar, por supuesto, para estar bien claro que esa es la respuesta correcta. P al cuadrado más 2PQ es igual a 0,75. O sea que del 75% de la población que es RH positivo, el 50% en este caso es heterocigótico y el 25% es homocigótico dominante. Pero como la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg, la sumatoria de las frecuencias genotípicas P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado tiene que ser igual a la unidad. O sea, 0,25 más 0,50 más 0,25 es igual a 1. Existe otra vía mucho más fácil para resolver este problema. Si yo tengo 600 habitantes y 450 habitantes son RH positivos, yo no puedo obtener la cantidad de individuos RH negativos. Claro que sí, con una resta de 600 menos 450 nos da 150 personas RH negativo. Y en el caso del RH negativo, el genotipo y el fenotipo coinciden. O sea, esta es la frecuencia, en este caso absoluta fenotípica, cuando lo dividimos entre 600 da 0,25. Esta es la frecuencia genotípica homocigótico recesivo que coincide a su vez con la frecuencia fenotípica. Porque para que un individuo exprese el RH negativo tiene que estar en doble dosis del gen, o sea, de minúscula de minúscula. A los 600 habitantes le restamos 450 que son RH positivos. Nos da el número de individuos RH negativo, 150. En el ejemplo anterior habíamos abordado el sistema RH como un rasgo biológico, no es una enfermedad genética propiamente dicha. Pero en este caso es a la hora de asesorar genéticamente a un individuo. Se trata de la acondroplasia. La acondroplasia es una enfermedad monogénica autosómico dominante, con un patrón de herencia autosómico dominante, o sea, determinado por un gen que se expresa dominante, que con una sola dosis es suficiente para que alcance su máxima expresión fenotípica. El gen se encuentra en el locus 4p16.3 y que codifica para el receptor
del factor de crecimiento fibroblástico tipo 3, que desde el punto de vista genotípico puede ser homocigótico dominante de mayúscula o puede ser heterocigótico de mayúscula D minúscula. Teniendo en cuenta esta información previa, entonces vamos a ver de qué trata este problema. La prevalencia de la acondroplasia es de 1 en 10.000 en una región de Cuba, hipotéticamente. Calcule la frecuencia del gen mutado en dicha población. Estime la frecuencia de personas heterocigóticas y estimar la frecuencia de personas homocigóticas dominantes. Es importante aclarar que estos ejercicios se encuentran en el libro de Fundamentos de Genética Médica Poblacional y que muchos de estos incisos le competen a los residentes de la especialidad de genética clínica. Vamos a ver aquí una corrida electroforética, bien, en gen de agarosa al 2% del gen FGFR3, que es responsable del diagnóstico de la acondroplasia. Bien, vamos a observar ejemplo acá en la corrida B, un paciente sin la enfermedad. Y en esta otra corrida, un paciente con acondroplasia específicamente. Bien, o sea, esto es una técnica de PCR-RFLP. O sea, reacción en cadena de la polimerasa, se multiplicó en este caso el gen y empleando una enzima de restricción garantizó, o sea que reconoce un sitio específico de restricción que genera la mutación de la enfermedad, reconoce ese sitio, lo fragmenta y se dividen en dos porciones, en dos fragmentos de ADN. Esto es lo que garantiza el diagnóstico molecular, en este caso de esta enfermedad. Esto es una cortesía del licenciado Manuel, especialista en biología molecular del Centro Nacional de Genética Médica de Cuba. Así como se establece el diagnóstico de la enfermedad. O sea, el paciente que se encuentra en la corrida B es un paciente sano y en la corrida A es un paciente que presenta una acondroplasia. En este caso vamos para la fórmula del trinomio cuadrado perfecto de la ley de Hardy-Weinberg. P cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado es igual a 1. ¿Qué me ofrecen? La frecuencia fenotípica. Recordar que cuando me hablen de incidencia, de prevalencia de una enfermedad, eso es frecuencia fenotípica. Y que genotípicamente, como se trata de una enfermedad con un patrón de herencia autosómico dominante, existen dos genotipos que la pueden ocasionar. El homocigótico dominante representado por el término P cuadrado y el heterocigótico representado por el término 2PQ. Al despejar en esta fórmula la frecuencia fenotípica, entonces 0,001 ¿bien? Más Q al cuadrado igual a la unidad. ¿Por qué 0,001 es P al cuadrado más 2PQ? Porque son las dos posibilidades genotípicas que presenta ese individuo de expresar el fenotipo de acondroplasia. 1 menos 0,0001, bien, el resultado le hallamos la raíz cuadrada y obtenemos 0,9. O sea que la frecuencia del gen recesivo que no determina la enfermedad es 0,9. Si despejamos en esta fórmula P más Q igual a la unidad para hallar la frecuencia del gen dominante, que en este caso es P, 1 menos Q equivale a 1 menos 0,9 y eso es igual a 0,1. De manera que el gen recesivo, la frecuencia génica es 0,9 y el gen dominante, la frecuencia génica es 0,1. Teniendo a P y a Q, podemos hallar la frecuencia de individuos heterocigóticos. 2 por P por Q es 2 por 0,1 por 0,9 es igual a 0,18. El 18% de la población, en este caso, van a ser heterocigóticos. Otro ejemplo, ya relacionado con el asesoramiento genético, con la práctica médica, y ahí reitero que es la aplicación que tiene la genética poblacional en el asesoramiento genético a la hora de estimar riesgos
de enfermedades genéticas que no contamos con las herramientas tecnológicas, ya sea de bioquímica, de biología molecular y celular, para abordar el diagnóstico genotípico de estas enfermedades, aquí la genética poblacional, con su ley de Hardy-Weinberg, cobra su máxima expresión. Bien, es decir, tiene una gran aplicabilidad en la práctica médica clínica. Vamos a ver este ejemplo muy frecuente. A su consulta asiste un matrimonio preocupado porque temen tener una enfermedad genética que se caracteriza por anemia, crisis dolorosas y vasoclusivas, denominada anemia falciforme. O sea, estamos hablando de la ciclemia, que presenta un patrón de herencia autosómico recesivo. Se conoce que la frecuencia de la enfermedad en la población donde nacieron es del 4%. ¿Qué riesgo tiene la pareja de tener la enfermedad? ¿Qué riesgo tiene la pareja de tener, en este caso, descendencia con la enfermedad? Bien, si la incidencia, en este caso, de anemia falciforme es del 4%, le estamos dando la prevalencia. Y la prevalencia es frecuencia fenotípica. O sea, el 4% de la población, 4 de cada 100 individuos de esa población presenta la enfermedad anemia falciforme. Bien, y por supuesto, como es una enfermedad autosómico recesivo, en que el genotipo coincide con el fenotípico, entonces la frecuencia genotípica es 0,04. O sea, Q al cuadrado es igual a 0,04. ¿Por qué? Porque para que un individuo sea ciclémico, obligatoriamente tiene que estar en doble dosis el gen mutado. Podemos calcular entonces la frecuencia génica a partir de la genotípica. Es muy fácil, hallando la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 0,04 es 0,2. O sea que la frecuencia del gen mutado responsable de la enfermedad es 0,2. Pero como P más Q es igual a 1, entonces despejamos el valor de Q. P más 0,2 es igual a 1. Entonces podemos hacer un despeje para calcular la frecuencia génica de su alelo, de su forma alternante. 1 menos 0,2, en este caso es 0,8. ¿Cómo podemos calcular la frecuencia de portadores entonces, estimados colegas? Bueno, a través del término 2PQ. ¿Cuál es el término del trinomio cuadrado perfecto de la ley de Hardy-Weinberg que expresa la frecuencia de portadores? ¿No es 2PQ? Ah, bueno, entonces despejamos 2 por 0,8 por 0,2 es igual a 0,32. El 32% de esa población es heterocigótico, bien, o también se consideran portadores de la enfermedad. La probabilidad de que 2 portadores se encuentren en esa población es el resultado de la multiplicación de 2PQ por 2PQ. Que si le preguntasen qué probabilidad tiene un portador de emparejarse aleatoriamente con otro en esa misma población, es la probabilidad de 2PQ por 2PQ, o sea, 4P al cuadrado por Q al cuadrado. En este caso sería 0,32 por 0,32 y representa 0,10. O sea, esa es la probabilidad de que 2 portadores se encuentren, de que 2 portadores se emparejen. Ahora, tenemos aquí el matrimonio. Cada uno de estos individuos en la población tiene una frecuencia de ser portador de 0,32. Entonces, ¿cuál es la frecuencia que tienen de tener descendencia afectada? Bueno, sencillamente multiplicamos la frecuencia de ser portador, que es 0,32, por la frecuencia o la probabilidad de transmitir el gen mutado, que es 1 medio. ¿Por qué razón? Porque durante la gametogénesis no se obtienen 4 gametos. Durante la gametogénesis no se obtienen 4 gametos. 2 de esos gametos está aportando el gen mutado y 2 gametos no lo están. Entonces es 1 medio la probabilidad. Suponiendo de que ambos progenitores sean portadores, yo no tengo la seguridad
yo no tengo la certeza porque no tengo la herramienta tecnológica para el diagnóstico genotípico del mismo, yo debo de suponer de que ellos van a transmitir la mitad de sus gametos con el gen mutado y la otra mitad con el gen normal. De manera que el riesgo o la probabilidad, el riesgo genético que tiene de ocurrencia de una descendencia afectada es el producto de 0,32 por 0,32 por un medio, o sea, por un cuarto. Y eso es igual a 0,0256, o sea, a 0,03 por aproximación, tiene un riesgo de un 3%. Si nosotros tenemos las herramientas tecnológicas para realizar estos cálculos, sencillamente le hacemos una electroforesis de hemoglobina a la pareja y si son portadores, entonces, ¿qué probabilidad tiene de tener descendencia con anemia falciforme? Según la primera ley de Mendel, de la ley de la segregación de los genes hacia gametos, un 25%. Porque si ellos dos son portadores constatados bioquímicamente por una electroforesis de hemoglobina o molecularmente por una técnica de PCR, entonces la probabilidad que ellos tienen de ser portadores es la unidad. Y una vez que son portadores, ¿qué probabilidad tienen de transmitir el gen? Es un medio. Entonces, el resultado de 1 por un medio, por 1 por un medio, es un cuarto o un 25%, que es el valor que nosotros conocemos de las leyes de Mendel y por lo tanto de un patrón de herencia autosómico recesivo que dos individuos portadores tienen una probabilidad de un 25% de tener descendencia. Pero como yo no tengo las herramientas tecnológicas para ella, es incorrecto que yo le diga a esa pareja que usted tiene un riesgo de un 25%, porque para los efectos de la clasificación de riesgo genético, un 25% es un riesgo alto. Sin embargo, si yo le digo que el riesgo es de un 3%, es un riesgo bajo porque está por debajo de un 5%. Y es importante tener en cuenta que a pesar que el asesoramiento genético es no directivo, que se respeta la autonomía del paciente, todos sabemos que los pacientes, las parejas que acuden a la consulta de genética, juegan un papel importante en su decisión, en su capacidad de decidir, la comunicación, la información que nosotros, los especialistas, seamos capaces de ponerle en sus manos. No es lo mismo un 3% que un 25%. Tampoco si yo no tengo la herramienta tecnológica la puedo engañar diciendo que es de un 25%, porque yo no tengo la técnica bioquímica o molecular o citogenética para llegar a ese diagnóstico. Entonces ahí juega un papel importante la genética poblacional, porque reiteramos, en nuestro genoma reproducimos el acervo genético poblacional donde estamos insertados, donde nacimos. O sea, las frecuencias génicas y genotípicas del acervo genético poblacional se reflejan en el genoma nuestro. De manera que si yo no tengo la herramienta tecnológica, entonces no puedo utilizar las leyes de Mendel, porque estaría sobrevalorando el riesgo genético, estaría sobredimensionando el riesgo genético porque a lo mejor no son portadores. De ahí la importancia de la genética poblacional, estimados estudiantes, colegas que se dedican al campo del asesoramiento genético y al campo de la genética médica. Y por eso que es importante también para todos los países realizar estudios de genética poblacional, realizar estudios de cómo se distribuyen los genes en distintas poblaciones humanas, conocer las frecuencias génicas, conocer la frecuencia de portadores de algunas de las enfermedades, porque en ningún lugar del mundo, en ningún país del mundo tenemos un laboratorio donde se realicen el 100% de las pruebas genéticas del 100% de las enfermedades que existen. Es imposible. Cada uno de los países prioriza bien las herramientas tecnológicas de acuerdo a la frecuencia, a la prevalencia de enfermedades genéticas en dicha población. Ejemplo, en Cuba es muy frecuente la hipercolesterolemia familiar, es muy frecuente la anemia falciforme,
Por lo tanto, tenemos que priorizar las herramientas tecnológicas para el diagnóstico genotípico de estas enfermedades. Sin embargo, existen otras como el TAISAGE, existen otros como errores innatos de metabolismo, bien, que no es tan frecuente en la población y tenemos entonces que acudir a estudios de genética poblacional. Pero para ello necesitamos realizar investigaciones científicas, bien, de corte epidemiológico, de corte poblacional, para poder tener las tablas de riesgos de cada una de estas enfermedades y a partir de estas frecuencias génicas y a partir de estas frecuencias genotípicas poder entonces estimar los riesgos en determinadas situaciones de asesoramiento genético. De manera, estimados colegas, que esto es lo que dice Mendel. Si nos guiamos por Mendel, tenemos la certeza que los dos son portadores, por lo tanto es 1 y 1. Bien, y el cálculo se convierte en un cuarto. Pero como no tenemos la certeza, entonces Hardy-Weinberg nos da la posibilidad de estimar según frecuencia de los genes en las poblaciones humanas. Acá tenemos un esquema que no es lo mismo un 3% que un 25%. Estimados colegas, la pareja, la familia, la decisión que tome depende en gran medida de la información que les demos. De manera que nosotros tenemos una responsabilidad desde el punto de vista médico, una responsabilidad desde el punto de vista ético de transmitir la información lo más certera posible, lo más cercano a la realidad objetiva. Y de estos dos valores, el más cercano a la realidad objetiva es el 3%. Si tenemos la herramienta tecnológica para el diagnóstico genotípico, entonces lo más cercano a la realidad objetiva es el 25%. Supongamos que tienen un niño afectado, o sea, tuvieron la mala suerte de tener un niño con anemia falciforme. Entonces, de acuerdo a la medicina basada en la evidencia, se ha evidenciado que los dos son portadores obligados. Pero la madre se divorcia y se casa con otro individuo de esa misma población, no de otra población, de esa misma población. Pero ese individuo de esa misma población, su hermano falleció con la misma enfermedad. Miren qué casualidad, falleció con la misma enfermedad. Si ese individuo, si esa mujer se casa con un individuo de esa misma población, entonces tiene un 8% de probabilidad de tener descendencia, en este caso, con anemia falciforme. ¿Por qué? Porque, bueno, ella es portadora, es 1. Por la probabilidad de que se encuentre un individuo portador, 2PQ, porque ese hombre tiene la probabilidad de la frecuencia de portadores de la misma población de donde proviene esa persona, por 0,25, que es el resultado de un medio por un medio, que es la probabilidad que tienen los dos de transmitir el gen mutado. Eso da un 8%. Fíjense cómo subió de un 3% a un 8%. Bien, ¿y por qué subió a un 8%? Porque ya nosotros tenemos la certeza que la mujer, que esa compañera tiene, en este caso, es portadora obligada, tiene el gen mutado de la enfermedad. Bien, pero tenemos la información adicional que el hermano de esa persona, de ese hombre, falleció con la misma enfermedad. Y ya cuando existe el antecedente de que hay un hermano que fallece de una enfermedad autosómica recesiva, entonces el riesgo de esa persona va a ser superior al riesgo que tiene cualquier persona de la población de ser heterocigótico o portador. O sea, va a ser mayor que el riesgo de 2PQ, o sea, de 0,32. En este caso va a ser entonces de 2/3. ¿Por qué 2/3? Porque una enfermedad autosómica recesiva no tiene 4 posibles genotipos. Si hay un cruzamiento monohíbrido, ejemplo, AS por AS, en el caso de la anemia falciforme, no se obtiene AA, individuos AS, individuos AS, individuos SS.
Entonces, el hermano fallece, genotípicamente es SS. De manera que se obtienen tres posibilidades, AA, AS y AS. ¿Y cuántos individuos o cuántas posibilidades de ser portadores existen? Existen 2 sobre el total de posibilidades, que en este caso es 3. Entonces, 2/3 es la probabilidad o es el riesgo que presenta un individuo de ser portador de una enfermedad autosómico recesivo cuando tiene un hermano fallecido. Y en este caso entonces ya se incrementa a un 16%. ¿Por qué? Porque es 1 por 2/3 por 0,25 es igual a 0,16, o sea, 16%. Entonces hemos subido de un 3% a un 8% y luego a un 16%. Pero si tenemos la posibilidad de poderle hacer la caracterización genotípica a ese individuo, a ese hombre, y tengo la certeza que es portador, o sea, ya le puedo decir, ya la electroforesis le dice, usted es portador, bien, usted tiene el gen mutado responsable de la enfermedad, usted tiene un 50% de tener gametos portando ese gen, entonces el valor que tiene es 1, de manera que es 1 por 1 por 0,25 es 25%, que es el riesgo mendeliano, que es el riesgo que tienen 2 portadores según el patrón de herencia autosómico recesivo de tener la enfermedad en la descendencia. De manera que fíjense cómo ha ido subiendo los riesgos según la situación clínica, de un 3% a un 8%, porque la mujer es portadora obligada, a un 16%, porque el señor tiene un hermano fallecido, a un 25%, porque los 2 son portadores obligados. Entonces, este es un ejemplo de cómo un individuo, bien, de la población que tiene, en este caso, un hermano enfermo fallecido, tiene 2 posibilidades de 3 de ser portador. Y este riesgo va a ser, por supuesto, superior al riesgo o a la frecuencia de heterocigóticos en la población normal. Entonces, estimados colegas, hasta aquí hemos podido abordar la aplicación que tiene la ley de Hardy-Weinberg a la hora de estimar el riesgo durante un asesoramiento genético. Estimados colegas, espero que haya servido esta conferencia para aclarar algunas de las dudas relacionadas con el cálculo de las frecuencias génicas y genotípicas en el caso de genes que presentan una relación de dominancia completa. Ustedes se han podido percatar de la importancia que tiene la genética poblacional y su ley, la ley de Hardy-Weinberg, en la estimación de riesgos genéticos durante el asesoramiento genético. La importancia de realizar estudios de genética poblacional que permitan establecer las tablas de frecuencias, de incidencia, prevalencia, así como de las frecuencias génicas de las enfermedades monogénicas más frecuentes según el cuadro epidemiológico de un país. Y por supuesto, también les reitero, realizar ejercicios matemáticos que se encuentran en el libro de Fundamentos de Genética Médica Poblacional de mi autoría. Con esto me despido y espero que les sea de gran utilidad todos estos elementos. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.